Mis más cordiales saludos, mi nombre es Daniela Rodríguez García, estoy en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la carrera de Psicología y en la materia de Investigación 3, la cual la dicta la doctora Teresa Valdivieso, y en esta oportunidad estaré explicando lo que viene a ser el enfoque cognitivo-conductual y dentro de este lo que viene a ser la terapia del adiestramiento en inoculación de estrés, la cual está elaborada por el terapeuta Donald Menchenbaum. A continuación veremos diferentes puntos, los cuales nos va a ayudar a comprender un poco más de este enfoque. Bien, la definición del enfoque cognitivo-conductual. Para comprender un poquito más este punto, es necesario mencionar que la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano en su medio o situación, y por lo tanto la psicología es encargada de predecir y cambiar este comportamiento de la persona desde distintos enfoques. Y si partimos de la definición del enfoque cognitivo-conductual, pues vamos a comprender un poco más con el concepto que nos narra Torres, el cual nos dice que este enfoque cognitivo-conductual es uno de los conceptos más importantes de la psicología aplicada, ya que nos permite abordar problemáticas muy diversas aplicando técnicas que han sido afirmadas por científicos. Así también nos dice que la terapia cognitivo-conductual se trabaja enseñando a reconocer los estilos de pensamiento que predisponen a llegar a conclusiones poco útiles para el paciente o pensamientos disfuncionales. Es decir, que el enfoque cognitivo-conductual se aborda a partir de, se trabaja el pensamiento y así también la conducta. También veremos los antecedentes de este enfoque cognitivo, cómo se ha ido estructurando. Se dice que el enfoque cognitivo-conductual está conformado por dos componentes que se han desarrollado independientemente, que viene a ser el enfoque conductual y el enfoque cognitivo. En el siglo XIX se ha venido desarrollando una psicología de corte profesional enfocada a la solución de problemáticas vinculadas con el comportamiento anormal. En los inicios de la psicología clínica se han visto diversos estudios, teorías que han influido y que han ido moldeando. Por ejemplo, se da a conocer la teoría psicoanalítica y metodológica, en el cual está respaldada por la psicometría clásica, así también la teoría de condicionamiento, el cual nos dice que estaba encargada de modificar la conducta. Posteriormente se observa la revolución cognitiva, el cual las conductas están basadas en aquellas conductas no observables. De esta manera, tanto el aporte del enfoque conductual y el enfoque cognitivo y sus diversas teorías que se han visto y que se han desarrollado, se llega a implementar lo que deben ser ambos, la estructura de estos dos enfoques, que viene a ser el enfoque cognitivo-conductual. Así también nos dice que uno de los libros más importantes en esa época ha sido la publicación del libro de Ellis en 1962, el cual titulaba La razón y emoción en psicoterapia. Así también el artículo de Beck en 1963, que era Dicken ante presión. Así estos libros y estos artículos igual han ido influenciando en este proceso de la estructura del enfoque cognitivo-conductual. Así también se dice que en los años 60 se expande la terapia cognitivo-conductual con la filosofía griega, cual estaba representada por la socrática, así también el conductismo mediacional, el cual estaba representando Tolman con su conducta propositiva, y las aportaciones también de Bandura con su aprendizaje social. La aparición de
de los nuevos trastornos clínicos como las consecuencias de una sociedad más compleja. Entonces, en esta parte, los investigadores, los psiquiatras que han estado en constantes investigaciones con las teorías nuevas aportando, también pudieron observar que se presentaba en la sociedad diversos trastornos. Se hizo el estudio de la psicología experimental y social sobre la atención de la memoria y la percepción. Así también uno de los estudios que se hizo fue el condicionamiento aversivo, el cual se decía que modificaba la conducta, por ejemplo, de las personas alcohólicas con el hecho de poner una araña en la bebida del hombre, para que así pueda dejar ese hecho de las bebidas, de tomar, y entre otras investigaciones que igual fueron importantes para esta estructura del enfoque. Finalmente, por los años 70, la publicación de los primeros manuales sobre las terapias del cognitivo-conductual pues ya se implementaba en el cual ya se podía observar la estructura de esta terapia cognitivo-conductual. Y finalmente, de este desarrollo que viene a ser la estructura del enfoque cognitivo-conductual, se ha visto diversos representantes y diversas teorías, y una de ellas es la que vamos a ver hoy en día, que viene a ser el adiestramiento en inoculación de estrés, que es una terapia que está abordada por el psicólogo Donald Meishelbaum, el cual es un procedimiento cognitivo-conductual y nos sirve para reducir el estrés. Así también nos dice que implica la adquisición de destrezas y afrontamientos y ensayos de las mismas. Entonces, esta terapia está efectivamente abordada para que se pueda reducir el estrés con el manual igual que Donald Meishelbaum ha realizado. Para comprender un poquito más de esta terapia, es necesario que conozcamos la biografía de este terapeuta. Bien, Donald Meishelbaum nació el 10 de junio de 1940 en Nueva York. Es un psicoterapeuta estadounidense y es considerado uno de los fundadores de la terapia cognitivo-conductual. Donald Meishelbaum se ha basado en diferentes estudios, los cuales estaban relacionados más como que al estrés. Para ello, veremos aquellas obras, aquellos aportes que ha realizado, como ser sus obras. En el 2003 ha hecho la intervención para el estrés, la aplicación y el efecto del entrenamiento. Se ha basado en aquellas investigaciones, por lo tanto, en 1995 nos dice que él ha elaborado un manual clínico, un manual del terapeuta práctico para la evaluación y el tratamiento de los adultos con trastornos de estrés postraumático. También nos dice que en 1985 la capacitación en inoculación de estrés ha sido elaborado por él, y en 1977 se ha hecho la modificación del comportamiento cognitivo, un enfoque integrador. Bien, el objetivo de Donald se dice que era reducir este estrés, por el cual muchas de sus investigaciones ha sido enfocado en este tema, en esta problemática. Bien, entonces pasaremos a ver lo que viene a ser la terapia del adiestramiento en inoculación de estrés, el cual Donald Meishelbaum ha clasificado 3 fases en esta terapia, la cual la fase 1, que es de conceptualización, tiene el objetivo de preparar el escenario para las intervenciones posteriores, estableciendo una relación de trabajo en colaboración entre el paciente o pacientes y el terapeuta. Es decir, que esta primera fase se va a encargar tanto de que se vaya desarrollando la relación entre el paciente y el terapeuta,
una confianza y así también que se vaya conociendo los diferentes factores que son causantes del estrés de esta persona, para que posteriormente en las otras sesiones se pueda trabajar con mejor éxito, como ser posteriormente en la fase 2 de adquisición de habilidades y fase de ensayo. Nos dice que tiene como objetivo asegurar que el paciente desarrolle la capacidad de ejecutar efectivamente las respuestas de afrontamiento. Si bien en la fase 1 ya se ha estructurado, ya se sabe un poco lo que viene a ser las causas del estrés, en esta segunda fase se va a ir desarrollando la respuesta, cómo el paciente puede afrontar lo que viene a ser el estrés. En sí, el terapeuta no da las respuestas de totalmente cómo afrontar el estrés, sino que motiva al paciente a través de preguntas, de situaciones, y haciendo que el paciente pueda darse cuenta de que en qué momento él sufre el estrés y cómo puede solucionar él solo las maneras posibles que pueda afrontar el estrés, cómo de mejor manera él puede hacerlo. Entonces todas esas respuestas de afrontamiento se va a ir estructurando en lo que viene a ser la fase 2. Posterior a ello, la fase 3, que viene a ser de aplicación y consolidación, tiene como objetivo estimular a los pacientes para que pongan en práctica la respuesta de afrontamiento a las situaciones de la vida diaria y acrecienten al máximo las oportunidades de un cambio generalizado. Lo que viene a ser la fase 3 de aplicación y consolidación va a estar encargada de que el paciente ya ponga en práctica aquellas estructuras de afrontamiento que han ido creando en la fase 2, y es en este momento en el cual el terapeuta hace seguimiento de cómo el paciente va aplicando poco a poco lo que viene a ser el afrontamiento a las diferentes situaciones de estrés. Así también en esta fase hay la recaída, el cual posteriormente estaré explicando, que es cuando el paciente puede quizás dejar dejar a un lado este afrontamiento o decir que no puede y cosas así, las cuales va a impedir que afronte el estrés, y para ello en esta fase se va a impulsar, se va a estructurar, y se va a estructurar en ocasiones de que si pasa aquel momento, el terapeuta en esta parte el terapeuta entonces va a formar al paciente y en ocasiones que pase esto. Por ello, para comprender un poco mejor, veremos lo que viene a ser las técnicas del adiestramiento en inoculación de estrés, las cuales vamos a presentar solamente unas de las 5 técnicas que son más relevantes, como ser la memorización basada en imágenes. Esta técnica tiene como el objetivo ayudar al paciente a que se dé cuenta que no es meramente una víctima del estrés. Entonces, el paciente debe recordar la experiencia lo más claramente posible y visualizar como si la estuviera viviendo en ese momento. Entonces, el terapeuta pregunta si ha tenido similares pensamientos y sentimientos en otra situación. Entonces, esta técnica de memorización basada en imágenes se trata de que el terapeuta hace que recuerde el paciente aquellas experiencias en las cuales ha pasado por este estrés, y así también pregunta al paciente en qué otros momentos ha tenido los mismos pensamientos similares o sentimientos que hayan provocado este estrés. Entonces, esta es una de las técnicas que se ocupa en la primera fase, en la cual ayuda al terapeuta a que pueda conocer un poco más los causantes de este estrés. Posteriormente, encontramos la técnica de autorregistro, el cual nos dice
que en esta terapia del adiestramiento en inoculación de estrés se ha utilizado una variedad de formas de autorregistro y cada una de ellas pues va a estar adecuada a las características de una población específica. Se propone en esta técnica que el adiestramiento tiene más éxito cuando el terapeuta puede lograr que el paciente sugiera el procedimiento específico que ha de utilizarse. Entonces, en esta técnica, a fin de lograr este objetivo, el terapeuta tiene que poner aquellos cimientos por medio de las preguntas formuladas, o ya sea las reflexiones ofrecidas y los razonamientos suministrados, el cual ayude a que el paciente pueda él mismo ir estructurando aquellas respuestas de afrontamiento en caso de que pase diversas situaciones de estrés. Así también el terapeuta puede sugerir que el paciente comente una experiencia previa con situaciones diarias que él pasa de estrés, y así también en ese momento ir anotando aquellas respuestas de afrontamiento que pueda ir surgiendo de este paciente. Así también puede ocupar el terapeuta en pacientes imaginarios, en el cual ayude y le pregunte al paciente a estructurar aquellas respuestas de afrontamiento del estrés, que va a ser similar a lo que está pasando el paciente en ese entonces. Así también veremos otra de las técnicas, que viene a ser la relajación, el cual nos dice que el adiestramiento en relajación casi todos los pacientes la aprenden fácilmente. También se subraya el hecho de que uno puede relajarse no solamente con los grupos musculares o mediante alguna actividad pasiva como la meditación, sino que también por medio de actividades absorbentes tales como caminar, nadar, hacer punto de dedicarse a trabajos de jardinería y hablar con otras personas, etc. Bien, en sí, esta técnica se dice que no hay una relajación específica que sea más beneficiosa que otra, ya que dependerá de cada paciente, pero en esta técnica lo que hace el terapeuta es que el paciente pueda desarrollar la relajación, primeramente la muscular, y posteriormente dependerá dependerá del paciente de aquella relajación que ellos crean más conveniente a favor de su tiempo y de sus gustos, ¿no? También nos dice que en esta técnica es necesario mencionar que el paciente debe sentirse relajado, y el terapeuta es necesario que mencione que esta relajación va a conllevar práctica, ya que no se va a observar rápidamente la relajación, sino que esta técnica lleva un proceso en el cual quizás al principio hay algunos pacientes que les cuesta un poco, pero al final si lo hacen practicando, van a ver cómo va a ir haciendo efecto ante las situaciones del estrés, como es la respiración en el hecho de presentarse un estrés, por ejemplo, en el trabajo, y así también posterior a ello, al trabajo, quizás la meditación o algunas actividades que pueden realizar fuera del trabajo. Y así también es necesario recalcar que esta relajación sí va a ayudar a que el paciente pueda disminuir ese estrés que está afrontando. Es necesario recalcar al paciente que el relajarse no es una pérdida de tiempo, sino que más bien va a ayudar a que éste pueda afrontar de una mejor manera en situaciones de estrés que se le presenten. Posteriormente también estaremos
viendo esto, lo que viene a ser la técnica de ensayo imaginado, el cual nos dice que las imágenes se han utilizado y su misión importante ha sido proporcionar a los pacientes una oportunidad de ensayar las habilidades de afrontamiento que se aproximen a la situación estresante. Entonces, el paciente y el terapeuta generan en colaboración una jerarquía de escenas desde las menos a las más estresantes, las cuales pueden obtener a partir de los ejercicios de autorregistro realizados por el paciente. Es decir, que esta técnica de ensayo imaginado va a ir como que influenciado con la otra técnica de autorregistro, al saber cómo el paciente, en qué momento se llega a estresar, en qué lugar, en qué momento siente los mismos sentimientos, pensamientos que padece el estrés. Esto va a ayudar a que el terapeuta junto con el paciente generen diversas escenas próximas que generen estrés, en las cuales ambos van a ir estructurando lo que viene a ser cómo afrontar en aquellas lapsos de estrés, y así también el mismo paciente va a ir estructurando su propio afrontamiento, cómo de mejor manera puede afrontar lo que viene a ser el estrés en diversas situaciones. Bien, continuando con las técnicas, veremos la prevención de recaídas, el cual nos dice que es un aspecto central de su adiestramiento, es ayudar a los pacientes para que aprendan a identificar y tratar con éxito los factores que podrían contribuir a la recaída. El objetivo del adiestramiento para la prevención de recaídas es asegurar que no vuelvan a su nivel anterior. Es decir, que quizás en este lapso de la terapia de inoculación, el paciente puede no verse apto para seguir con esta terapia, y en muchas ocasiones quizás lo vea como que no es capaz, que es una pérdida de tiempo o de otras maneras, y es en este momento, en la fase 3, que se estructura esto que viene a ser la prevención de recaída. Es decir, que si el paciente tiene aquellos pensamientos de dejar esto, lo que viene a ser el afrontamiento al estrés, entonces el terapeuta va a ir estructurando estas suposiciones, en el cual el paciente podría ir manifestando que no es capaz de manejar ciertos estresores y abandonar. Para reducir este riesgo, el terapeuta estimula a los pacientes para que prevean los fracasos y contratiempos, les hace ensayar cómo responderían a esos lapsus, a esos pensamientos que ellos tengan en ese momento. Entonces, una de las maneras posibles para tratar esa recaída es que el terapeuta vuelva a analizar con el paciente las reacciones previas que pueden haber seguido a la recaída. También puede usar otros pacientes imaginarios, destacando sus reacciones al fracaso y cómo estos han afrontado tales resultados. Y así también el terapeuta puede entonces preguntar al paciente o a los pacientes si es probable que tengan tales pensamientos y sentimientos. En sí, el objetivo de este adiestramiento en inoculación al estrés no es eliminar el estrés por completo, sino que es aprender a resolver, a responder adaptativamente en situaciones estresantes, que el paciente sea flexible con respecto al fracaso. Entonces, todas estas técnicas van a ir estructurando al paciente en momentos en los cuales puedan afrontar. Si bien el terapeuta junto con el paciente irán estructurando como que varias respuestas de afrontamiento, más sin embargo, lo que viene a ser el paciente va a escoger las mejores maneras de cómo él va a afrontar ciertas situaciones de estrés. Entonces, finalizando el anterior punto, veremos algunos conceptos del enfoque cognitivo-conductual en los cuales se ha ido trabajando en diversas terapias, como ser esta del adiestramiento en inoculación de estrés.
Por ejemplo, tenemos el concepto de análisis de tareas, el cual nos dice que consiste en identificar conductas precisas que requieren desarrollarse, dividiendo tales conductas en pasos que pueden entrenarse y establecer la secuencia en la que se llevará a cabo el entrenamiento. Bien, entonces este concepto podemos ver que está relacionado con las técnicas que hemos ido viendo, en el cual nos dice que este análisis de tarea va a permitir que el terapeuta analice e identifique aquellas conductas que va a precisar, por ejemplo, que se dé el estrés. Entonces, el terapeuta va a ir observando aquellas conductas, aquellos pasos que las conllevan a realizar este estrés, y posteriormente va a ver la manera de cómo entrenar y establecer la secuencia del entrenamiento a la afrontación del estrés. Así también vemos otro de los puntos, otro de los conceptos importantes, que viene a ser el análisis funcional, que nos dice que es la evaluación de la conducta y de los antecedentes y consecuencias asociados a ella. Consiste en identificar las causas de las conductas, esto es las condiciones presentes que mantienen la conducta. Entonces, si bien el terapeuta ha ido conociendo las conductas que tiene la persona, o sea, en el anterior concepto, ha ido viendo las conductas que tienen las personas en momentos estresantes, este análisis funcional nos va a permitir observar qué ocasiona aquel estrés, aquellas conductas de estrés, en las cuales veremos si son, por ejemplo, estresores ya sea del ambiente, estresor laboral o entre otros. El terapeuta irá conociendo mejor cuáles vienen a ser las causas de estas conductas y posteriormente lo que ha venido a ser anteriormente, es decir, los antecedentes que ha producido esta conducta. Así también veremos otro de los conceptos importantes que se aborda en este enfoque cognitivo-conductual, que viene a ser la conducta, en el cual nos dice que es una respuesta o acto observable o medible. La conducta humana es la acción de un individuo que nos permite actuar sobre sus factores desencadenantes, como ser los estímulos, y así también las conductas en sí misma y sus consecuentes, es decir, que aquello que probabiliza que esa conducta se emita de nuevo o deje de emitirse. Si bien en este enfoque cognitivo-conductual se observa mucho lo que viene a ser la conducta, al menos en la fase 3 que hemos ido observando, se va a ir viendo cómo el paciente va a ir moldeando aquella conducta según el afrontamiento que ellos vayan realizando para afrontar el estrés. Entonces, la conducta viene a ser uno de los conceptos más importantes que se va a observar en el enfoque cognitivo-conductual. Así también tenemos otro de los conceptos que viene a ser el miedo. Si bien nos dice que se define como una respuesta del organismo que se desencadena ante una situación de amenaza o peligro físico o psíquico, cuyo objeto es dotar al organismo de energía para anular o contrarrestarlo mediante una respuesta. A causa del estrés, la persona puede estar viviendo un constante sentimiento de alerta que le puede llegar a producir este miedo. Por ejemplo, en lo que viene a ser en el ámbito laboral, si la persona está estresada, puede obtener este miedo a hablar en público, o así también la dificultad para concentrarse, aquellas inseguridades que va a surgir en la persona, como ser que la persona no se va a sentir capaz de llevar a cabo sus tareas o dichas presentaciones que va a influir en lo que viene a ser el ámbito laboral. Así también veremos otro de los conceptos que se ve reflejado en esta terapia, en este enfoque, que viene a ser la frustración. Nos dice que es la reacción producida al imposibilitar a un organismo acceder al objetivo de su conducta motivada. Puede producirse bien físicamente, impidiendo objetivamente la realización de la conducta, bien retirando el estímulo reforzado que venía suministrándose de forma contingente a dicho comportamiento. Es decir,
este concepto nos ayuda a observar cómo se va a ir desencadenando a partir del estrés, el cual nos es clave para también observar cómo el paciente va a ir, a través de la terapia, va a ir resolviendo este tema que viene a ser de la frustración, va a ir por ejemplo, con la técnica de relajación. Esta frustración va a disminuir y va a ser, y al paciente en el momento en que él obtenga o esté pasando por situaciones estresantes, él va a poder manejar de una mejor manera a través de quizás de la técnica de relajación y va a disminuir esta frustración. Bien, eso ha sido todo por el momento. Quiero agradecer por mirar el video y realmente a los licenciados, al licenciado Iván, a los auxiliares que me han podido llevar a realizar este enfoque de una mejor manera con mis investigaciones y a través de la problemática que he abordado, que es el estrés. Gracias.